filtrados múltiples en Schedule de FreeCAD. Ya. Ok, como ven, ya tenemos detallados para todas las columnas C1, pero también tenemos columna C2, también tenemos columna C3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar todo esto y colocar C2, luego nuevamente C3, luego C4, haciendo una fila interminable. Pues no. Nosotros también podemos aplicar otro filtro para separar solo las columnas. Por ejemplo, acá nuestro filtro ya sería un label C, pero también podemos aplicar un IFC tipo columna. ¿Qué hemos logrado con esto? Fíjense que ya no solo está seleccionando las columnas C1, sino también la C2, la C3, y así si tuviéramos 20, 30 tipos de columnas, ya las estaría jalando automáticamente. Hemos hecho esto para el largo, para el ancho todavía. Entonces vamos a aplicar este doble filtro en los demás. Damos a OK y ya tenemos nuestro detallado de los largos, los anchos, las alturas y el volumen total. Como siempre, podemos llevar todos estos elementos con un copy. Lo podemos llevar a una hoja Excel. Tenemos el largo, tenemos el ancho, tenemos la altura y tenemos el volumen. Y es así que ya tenemos la información de nuestros elementos: largo, ancho, altura y volumen total. Como viste, en esta sesión hemos empezado a aplicar un filtro doble basado en el label y basado en el tipo de IFC. ¿Y cómo es que funciona este IFC? Nosotros, al modelar en el banco de trabajo BIM, este le asigna un tipo de IFC, en este caso las columnas, y es por eso que hemos aprovechado para poder aplicar estos filtros. Se podría hacer lo mismo para las vigas, para las escaleras, para las puertas. Recuerda que en nuestro ecosistema BIM de Construye Mejor encontrarás manuales especializados, macros y modelos desarrollados en FreeCAD. Enlace en la descripción. Si te gusta dominar las herramientas para realizar metrados rápidamente, suscríbete al canal y déjame un me gusta. En el próximo video aprenderemos a agrupar estos elementos gracias a las etiquetas, donde podremos colocar materiales u otros. Nos vemos ahí.